Muy buenas noches, amigos, amigas de Neorama. Comenzamos esta transmisión y tengo de invitados al maestro Irán Molina, que es pues dramaturgo, actor, etcétera, de teatro y que ahorita tiene esta puesta bastante interesante llamada Introducción al Tabaco, una introducción pues histórica porque habla de Francis Drake y de Walter Raleigh, ¿no? Gente, uno descubre el tabaco y el otro lo inicia como comercio, como industria, sin saber hasta dónde iba a llegar, ¿no? Bienvenido, Irán Molina. Pues muchas gracias, gracias por abrirnos las puertas de tu espacio y un saludo pues a todo tu auditorio y a toda la gente que nos favorece, ¿no? Aquí viéndonos y escuchando nuestro mensaje. Sí, efectivamente es la introducción del tabaco. Ah, muy bien, muy bien. Y esta obra va a estarse viendo en el escenario El Hormiguero a partir del 3 de abril. ¿Está bien esa fecha? Sí, es correcto. De hecho, pues ya sabes, el hormiguero está en Gabriel Mancera 1539, Colonia del Valle, muy cerca de la avenida Félix Cuevas, ¿no? Y ahí cerca está el Metro Zapata, hay trolebús, está muy bien comunicado el hormiguero, y además es uno de los espacios independientes pues que tiene como mayor diversidad y mayor audacia en cuanto a sus propuestas teatrales, ¿no? Le acaban de dar un premio Metro, ¿no? Precisamente como el espacio independiente más importante. Bueno, ya sabes que los premios, ¿no? Al final son subjetivos, pero habla mucho del trabajo que Marco Pacheco, ¿no? El administrador de ese lugar, y afortunadamente ha hecho con ellos, y afortunadamente nosotros es el segundo año que tenemos oportunidad de estrenar un trabajo con ellos, ¿no? Entonces, es una obra, digamos, es un monólogo que actúa Emanuel Márquez, y que no solamente es un monólogo de él como actor, sino él como titiritero, y yo también como aficionado a los títeres, pues metemos elementos de teatro de títeres, teatro de objetos, juguetes para dar esta historia que, como bien comentas, empieza con Francis Drake, ¿no? Famoso pirata, pero poca gente sabe que Francis Drake es uno de los primeros marineros, piratas en su caso, en darle la vuelta al mundo, ¿no? Pero también es uno de los primeros en llevar el tabaco americano a Inglaterra. Desgraciadamente para él, el que se queda con el mérito de esta hazaña o de llevar el tabaco a Inglaterra, pues es Walter Raleigh. De hecho, todos los que sean de mi rodada se han de acordar de los cigarros Raleigh, que hace tiempo fueron muy populares, ¿no? Y precisamente son en honor a Raleigh. Y el enojo que tiene Francis Drake es que no lo reconocen a él como el que se llevó el tabaco a Inglaterra, ¿no? Entonces, pues es básicamente un personaje pillo, rencoroso, porque estamos hablando de una comedia, ¿no? Nos estamos burlando de este tipo de personaje, porque al final es un canalla que se está inventando una historia de heroicidad que probablemente no existió, ¿no? Ah, ok, ok. Pero está interesante, es irreverente e imaginativo y también tiene que ver con estas experiencias que uno tiene acerca de un vicio, ¿no? Que es el cigarro y esta relación que incluso tiene que ver también con las relaciones humanas, con las gentes que queremos, con las personas con las que queremos andar, etcétera, y que tiene que ver con esto del cigarro, ¿no? Sí, hasta hace poco, ahorita porque cada vez es más complicado fumar en lugares públicos, pero hasta hace poco el cigarro era como un símbolo, era una actividad que se realizaba socialmente. O sea, tú ibas al teatro y podías fumar, o sea, podías fumar en los aviones, podías fumar incluso en las salas, en los cunarios, ¿no? Esperando a que naciera tu bebé. Y era una cosa pues muy extraña, ¿no? Que tú pudieras fumar en un hospital. Pero al final nos gusta, hay mucha gente que sigue fumando a pesar de todas las campañas que hay en contra del tabaquismo. Como se sabe, las cifras de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que cerca de 8 millones de personas mueren al año por cualquier tipo de complicaciones derivadas de fumar cigarro. Y no es tanto por el tabaco en sí, sino por todos los químicos que le ponen al cigarro. O sea, eventualmente estamos hablando de alquitrán, estamos hablando de acetona, amoníaco, aparte de la nicotina, pues, ¿no? Que vuelve adictivo esto, pero por más que tú hagas una campaña poniendo ratas muertas en las cajas de los cigarros, ¿no? Pues la gente sigue fumando, ¿no? Y ahorita mismo acuérdate que hay una especie de reacción a la prohibición a vapeadores, ¿no?
a pesar de que se ha demostrado que pueden ser más perjudiciales para la salud, pero al final, o sea, la gente elige, ¿no? O sea, yo creo que lo importante de todo esto, sin estar en favor del tabaco, porque yo no fumo y curiosamente escribí una obra sobre el tabaco, pero creo que la gente debe tener libertad de decidir, ¿no? Qué hacer con su vida, ¿no? Sí, claro, sí, claro. También es bastante interesante, ¿no? Creo que sí hay una, no sé si sea una especie como de cuestión cultural o contracultural. Tú mencionabas, la gente de mi rodada recordará los cigarros Raleigh. No nada más eran los Raleigh, ¿no? Eran delicados, eran Marlboro, ¿no? Incluso el personaje de famoso de los comerciales de Marlboro, pues tuvo problemas de efisema pulmonar, ¿no? Él se murió, pero fumando, ¿no? O sea, el vicio nunca se le quitó y todo eso. Pues uno puede recordar a varios familiares, ¿no? Yo, familiares míos, amistades mías, que, que se murieron fumando, ¿no? Tenían problemas respiratorios, tenían todo este tipo, necesitaban el oxígeno, pero bien que se aventaban su cigarro. Y también hay como una especie de romanticismo, ¿no? Estas novelas que salieron en los 60, ¿no? Rayuela de Julio Cortázar, en donde de alguna manera el personaje Oliverio o Horacio o algo así está fumando, ¿no? Escuchando música de jazz y está fumando. O las famosas escenas de Humphrey Bogart en Casablanca, ¿no? Con Ingrid Bergman, que se están despidiendo, la termina de despedir y lo primero que hace es fumar, ¿no? O sea, creo que sí hay, no sé si sea generacional esta circunstancia y poner ahorita un espectáculo que hable acerca de un vicio que es muy fuerte, como el tabaco, creo que es bastante atractivo, bastante interesante, ¿no? Sí, y sabes, bueno, el tabaco es el punto de partida, o sea, Francis Drake es como pillo, o sea, además recordemos que en el siglo XVI, ¿no? O sea, sí, la corona española era lo más poderoso que había en el mundo, entonces se llevaban los recursos de América, sin embargo tenían un problema para proteger sus rutas comerciales, de cómo esos barcos llegaban a Europa, y aquí es donde piratas holandeses, piratas ingleses, ¿no? Pues se aprovechaban y la piratería, pues es la época de oro de los piratas, ¿no? Y no eran solo piratas, eran corsarios, o sea, tenían patente de corso de sus respectivas coronas, ¿no? Para hacerlo, o sea, lo hacían con beneficio de su corona y pues representaban una parte muy importante de la economía pues de sus países, ¿no? Curiosamente, España, habiéndose llevado tanto oro de América, pues terminó súper endeudada precisamente porque no podía mantener este tipo de dinámica, la economía cambió y pues entonces terminaban pidiéndole dinero prestado a los banqueros burgueses, que empezaba a surgir la burguesía, ¿no? Y entonces, o sea, los españoles siendo el imperio más poderoso del mundo, pues terminaron de endeudados con los burgueses que les robaban el oro, ¿no? Los piratas ingleses y holandeses. Entonces, hay una cosa, yo veo en todo esto mucho humor, o sea, eventualmente estamos hablando de los conquistadores, estamos hablando de los imperios, y creo que nosotros como americanos, bueno, todo el mundo lo ha vivido y hay gente a la que le molesta que digas, nos conquistaron, ¿no? Pero es verdad, o sea, sí hubo una conquista cultural, sí hubo una destrucción de muchas culturas americanas y entonces, pues creo que no le gusta a mucha gente que se hable de eso, pero en esta obra, pues nos reímos de esos conquistadores, ¿no? Nos reímos de esos héroes imperialistas que le dieron la vuelta al mundo y que ellos nos contaron la historia y que hablaban de que en América eran salvajes y que no tenían alma y que eran esclavos, ¿no? Y que los esclavos no tenían alma, otra para acabarla, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que todavía llegan hasta nuestros días, mediante racismo y clasismo, que pues también es muy común en nuestra sociedad, también a muchos en México no les gusta que se hable de ese tema, pero la verdad es que sí padecemos mucho el racismo y el clasismo entre nosotros mismos, ni siquiera con gente que tenga mucho dinero, ¿no? Sí, exacto, exacto. Entonces, hay toda esta vertiente, hay toda esta capacidad de contar estas historias que sí tienen que ver mucho con el tabaco, con este vicio, con este mundo del cigarro, y que me parece bastante curioso incluso
la propaganda que ponen, ¿no? El actor vestido de astronauta. O sea, ¿hasta dónde llega el pillaje del famoso pirata Francis Drake, ¿no? O sea, Es que imagínate, ¿no? La historia empieza en el siglo XVI. Este cuate no soporta, ¿no? Que no le den su crédito, que Raleigh se haya llevado su crédito, porque además dicen algunos historiadores de la época que isabelina, ¿no? Dicen que Raleigh fue amante de la reina Isabel, algo que no lo sé, dado que no soy historiador, pero hay varios historiadores que lo sostienen, ¿no? Entonces, Drake, además, pues Raleigh era poeta, era escritor, o sea, era un intelectual de la época, además de ser un pirata. Y Drake, pues era más conocido por ser el azote de Dios, ¿no? Así le decían, un pirata sanguinario, ¿no? Y entonces decide ser inmortal. Seguramente ubicas la novela Orlando, ¿no? Y en Orlando, pues la reina le pide a Orlando que nunca envejezca, y así de sencillo, no envejece nunca, ¿no? Y en este caso Drake decide no morir hasta que la gente le reconozca el mérito del tabaco, y entonces, pues como nadie se lo reconoce, termina viviendo en el siglo 30 como astronauta en una nave espacial, cuya misión es llevar tabaco a todo el universo, ¿no? Es una cosa muy Monty Python, es un humor muy absurdo, ¿no? Pero sí les puedo garantizar que con toda la complejidad histórica que implica lo que estamos platicando, pues no necesitas saber nada de historia, porque nuestra intención pues es que la gente se divierta con el ridículo que hace Francis Drake a lo largo de los años, como un viajero del tiempo. y eso está bastante interesante porque es un personaje con claros oscuros. Francis Drake, incluso estabas mencionando de alguna manera como hasta la corona inglesa lo llegó a poner como un sir, ¿no? Como alguien que beneficiaba a la economía de Inglaterra, ¿no? Precisamente por hacer estos viajes, por hacer su trabajo de piratería, ¿no? Sí, No nos podemos imaginar a un Francis Drake que fuera de algún país de África, ¿no? Porque ese sí lo tienen que criminalizar y lo tienen que meter a la cárcel, ¿no? Porque ese sí es un pirata, es un pillaje, y no el de Inglaterra, no el de España, ¿no? Y y creo que fíjate, por ahí había un portugués, un rollo así, ¿no? fíjate, bon Magallanes, que era portugués, le dio la vuelta al mundo, ¿no? Nada más que pues, no sobrevivió, ¿no? Le tomó 3 años darle la vuelta al mundo, ¿no? Pero también Drake le dio la vuelta al mundo, pero con mapas españoles, ¿no? O sea, mapas que se conseguían, porque las rutas marítimas pues, eran confidenciales, ¿no? No, las rutas que se encontraban, no había colaboración, pues no había internet, ¿no? Entonces tú tenías una ruta para llegar a América y tardó mucho tiempo en compartirse. Y sí es verdad lo que acabas de mencionar, o sea, no es lo mismo un pirata somalí, por ejemplo, ¿no? Que nadie lo va a ver más que como un delincuente, a estos piratas que, como bien mencionas, pues Drake obtuvo un lugar en el Parlamento británico, ¿no? Y además el Parlamento británico, pues estamos no muy lejos, te estoy hablando de 1600, ¿no? Estamos muy lejos de Hobbes, estamos muy cerca de Locke, ¿no? O sea, como las primeras grandes revoluciones políticas, ¿no? Que rompen totalmente con el esquema feudal para venir a la política moderna, ¿no? Que después pues va a consolidarse en Francia en el siglo XVIII, ¿no? Con todos los pensadores de la Ilustración. Pero ese mismo mundo del que estamos hablando, de gente súper civilizada, pues daba lugar a estos pillos piratas que mantenía esa economía viviendo, ¿no? Sí, porque en España tenían uno muy famoso, ¿no? El Barbarroja, algo así, ¿no? Es otro pirata famoso, ¿no? Ajá. De Ajá, hecho, de hecho, hay mucha mitología. Tú todavía hoy preguntas y hay como mucho romanticismo. Y acuérdate de las novelas de Emilio Salgari, ¿no? También que Sandokan, o sea, los que fuimos de mi edad y que nos tocó leer todavía nos tocó todavía previo a las computadoras, pues leímos mucho a Salgari. A mí las novelas de Sandokan me volvían loco y para mí los piratas eran superheroicos, ¿no? O sea, no se me ocurría que eran barbajanes, no se me ocurrían que violaban, que mataban gente, ¿no? Y al final, pues tenemos que estar muy conscientes de que, voy a decir un lugar común, pero es verdad, quien cuenta la historia, pues siempre son los vencedores, ¿no? Y entonces el vencedor siempre te va a decir, ¿no? Que las grandes contribuciones que ellos hicieron son enormes. Por ejemplo, los ingleses dicen que mucho de lo que pasa con Francis Drake y con Walter Raleigh, pues es leyenda negra escrita por los españoles, ¿no? Que no soportaban que destruyeran sus flotas.
y viceversa, ¿no? Los ingleses contaban mucha leyenda negra en contra de los españoles, ¿no? Dicen los españoles que todo lo de la Inquisición es una leyenda negra protestante, ¿no? Sin embargo, sí hay documentos históricos que demuestran que sí existió la Inquisición. Pero en fin, no es el tema de la introducción del tabaco. Esa es nada más una pasadita histórica. Sí, o sea, no quiero que piensen, o sea, no les vamos a dar una clase de historia. Si no sabes quién es Francis Drake, de todas maneras te puedes divertir con nosotros porque nos centramos más en las partes ridículas, históricas. Al final de la historia vas a decir, oye, esto sí pasó, esto no pasó. Sí hay mucha base histórica, pero pues hay mucho también que le echamos de nuestra cosecha. Ok. Pues eso es interesante porque también es esta cuestión, así como ahorita estamos hablando, pues llegamos a una serie de conclusiones que bien puede ser el puro mito, el chisme de pasillo de estos personajes que existieron en realidad, ¿no? Porque incluso yo estaba recordando la película esta de Shakespeare in Love, Ajá. en donde a Walter Raleigh lo relacionan con Viola de Essex, ¿no? Con el famoso personaje de Thomas Ken, que es la mujer que se viste de hombre para representar un personaje en la obra de Romeo y Julieta de Shakespeare, porque no en las obras isabelinas no había mujeres, no había claro. mujeres, ¿no? Eran hombres, ¿no? Todos los que participaban y también esta relación que tuvo William Shakespeare con esta mujer que fue la musa, ¿no? Propiamente de Romeo y Julieta, con la que escribió todo este dramón de teatro y que curiosamente se tiene que ir con Walter Raleigh, ¿no? Incluso a América, ¿no? A conseguir esos campos de tabaco para hacerlos, para hacer su... Virginia, ¿no? Virginia, que le pusieron así, pero ¿sabes también qué pasaba? Otro de los elementos, hoy se fuma con pipa, o la gente que fuma, o sea, fumar con pipa o sea, te da un estatus más grande que fumar con cigarro, o sea, no todos nos vemos como Bogart, ¿no? Fumando, o como Sean Connery fumando, ¿no? No todos, o como Julio Alemán o Mauricio Garcés en México, no todos nos vemos así fumando, ¿no? Pero, por ejemplo, la pipa, pues siempre es una cosa. Freud usa pipa, ¿no? Sherlock Holmes usa pipa, o sea, eres como muy intelectual si usas pipa. Pues la pipa la llevó Raleigh, ¿no? De los nativos americanos a Inglaterra. O sea, la pipa, no, como el tabaco, no era tampoco europeo, y se convirtió en una moda, o sea, toda la realeza fumaba con pipa. Lo curioso de Raleigh, ahora que lo mencionas, me parece un personaje fascinante. De hecho, voy a escribir una obra sobre él, será como continuación de la introducción del tabaco, porque Raleigh estuvo en la cárcel muchos años, ¿no? A Raleigh le cortaron la cabeza, pero lo curioso es que su esposa se quedó con la cabeza de Raleigh durante años y luego se la heredó a su hijo. O sea, es una gran historia sobre la cabeza de Raleigh, ¿no? Que te habla del absurdo en el que se vivía en esa época. Siempre hemos vivido en un absurdo, pero como personas del futuro, pues nos parece ver esas costumbres como muy absurdas. Seguramente en 100 años nos verán igual de ridículos a nosotros, ¿no? Entonces, el punto es que pues es una historia muy rica en material que te da momento, te da lugar, pie para el humor, ¿no? Que es a mí lo que más me gusta escribir. Ok, sí, exactamente. Es precisamente de esto que me parece que es muy rico y también como muy atrevido, muy irreverente de tu parte, tomar estos personajes y crear a base de un miramiento, de una serie se puede decir ocurrencias, se pueden decir, porque hay un imaginario, ¿no? Y dices, bueno, es que vivió en esta época, se dice que fue amante, se dice que esto, que lo único que sería lo más real de la historia es que Francis Drake no logra lo que sí logró Raleigh con el tabaco, ¿no? Así es. Y de hecho las cuestiones históricas están sujetas a interpretación. O sea, y estamos hablando de hechos que sucedieron hace 500 años, ¿no? Y simplemente con eventos cercanos, por ejemplo, ¿no? Las Torres Gemelas, ¿no? El 9/11,
pues hay una cantidad de teorías y de historias, y eso que no estamos tan lejos en la historia, ¿no? Se siguen escribiendo libros sobre Porfirio Díaz, se siguen escribiendo libros sobre Pancho Villa, y no estamos tan lejos en la historia como en estos sucesos que estamos relatando. Entonces es normal que haya pues una multiplicidad de interpretaciones, ¿no? Sí, como historiadores hay, ¿no? Sí, 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 así es. También me parece muy, pues, ¿cómo se podría decir? Bastante interesante que este imaginario lo lleves a un escenario multidisciplinario en donde hay marionetas, donde utilizas el espacio escénico para recrear algo más, para hablar, para llevar esta obra al espectador, ¿no? Y que el espectador se sienta en pues en el entretenimiento de la apuesta, ¿no? Como Ay, tal. claro, y es una cosa, a mí me parece que hay una cosa, y sucede desde el imperio, desde aquellos imperios, ¿no? Y me acuerdo mucho de Robinson Crusoe de Daniel Dafoe, ¿no? O sea, siempre es esta idea de que el héroe se hace a sí mismo, como si el héroe no perteneciera a la sociedad. Lo cual es mentira, pues, porque pertenecemos todos a una sociedad, ¿no? Es como una especie de culto al individualismo. Y también en la obra se habla de que el tipo que vive de manera individualista, lo único que va a encontrar al final de su existencia, por más que sea inmortal como el Francis Drake de la introducción del tabaco, al final vas a estar completamente solo, ¿no? Y eso no va a ser suficiente para cubrir ninguno de tus grandes logros, metas que tú supones que tienes. O sea, sí necesitas una vida colectiva, sí necesitas ser parte de una colectividad. Y eso es algo que también en la obra, al final, no les quiero dar un spoiler de cómo termina la obra, pero es uno de los grandes problemas del personaje de esta obra. Vaya a donde vaya, siempre está solo, ¿no? Y creo que también es un problema muy contemporáneo, ¿no? A partir de que estamos conectados todo el día a dispositivos electrónicos que no permiten como la interacción real, ¿no? Con las personas. No que no sea real esto que estamos haciendo ahorita, sino el contacto, el estrechar la mano, el saludar, el tomarte un café con alguien, ¿no? Bueno, aquí en esta transmisión sí hay un contacto real, estamos divulgando un evento, estamos difundiendo, ¿no? Una obra de teatro y estamos interactuando, pero sí tienes razón, o sea, uno agarra el móvil y muchas veces está viendo pues, los videos del TikTok o los reels, ¿no? Los famosos reels, y no estás interactuando con nadie más que pues lo que podría ser una especie de circunstancia mórbida, una especie así como de curiosidad, ¿no? De ver qué están poniendo en las redes, ¿no? Algo así es como, pues, cuando no existían las redes, pues vivías no sé, en una vivienda y le prestabas atención a las discusiones de los Del vecinos, ¿no? vecino, esa es buena, esa es muy buena, sí es cierto. Por eso O te sea, digo, y también el teatro, ¿no? bajita la mano, ¿no? De que venimos de una pandemia, pues también volver al teatro, para nosotros que hacemos teatro, pues sí fue una catástrofe que tuviéramos una pandemia, ¿no? Pero pues no es la primera pandemia que tiene la humanidad, al parecer, históricamente, pues es la más fuerte que hemos tenido en muchísimo tiempo, ¿no? La pandemia del COVID, no tanto por la cantidad de gente que perdió la vida, sino por el impacto social y cómo cambió la estructura de las dinámicas sociales a partir de la pandemia. Pero es cierto que ahora que podemos regresar al teatro, ¿no? Pues es una maravilla. Nosotros hicimos teatro también durante la pandemia vía streaming, pero es una maravilla poder volver a estar. Nosotros ya habíamos presentado la introducción del tabaco el año pasado, pero en un espacio reducido, en un departamento donde solamente cabían 10 personas y tenían que reservar, ¿no? Ahora pues tenemos vamos a explorar, ¿no? Cómo funciona este trabajo ya en un espacio más convencional, como es el teatro del Centro Cultural del Hormiguero, pues vamos a ver, ¿no? Ahora enfrentándonos a este nuevo público para esta obra, ¿no? Pues vamos a ver cómo funciona y si todas estas locochonadas o estas excentricidades de las que te estoy platicando funcionan tan bien, ¿no? Como funcionaron en ese espacio íntimo donde lo presentábamos. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, pero pues el público tiene la mejor opinión. Claro, claro, y es bastante interesante. En el espacio pequeño también estaban utilizando las marionetas.
Sí, sí, lo que estamos haciendo es una adaptación de eso que hacíamos en ese, se llama Gabinete Basilache, en Santa María la Ribera, un espacio íntimo, muy pequeño. Entonces, lo que estamos haciendo es adaptar aquella propuesta que teníamos a un espacio teatral, digamos, un escenario pues, a la italiana, tratamos de que no sea tan convencional, tan a la italiana, participamos un poco con el público, ¿no? Pero tratamos de que la experiencia sea muy similar, ¿no? Aunque no va a ser lo mismo, o sea, no es lo mismo ver una obra en la sala de tu casa que verla en un teatro, ¿no? Ah, ok, ok. Entonces, de alguna manera sí se rompe con con el cuarto muro, ¿cómo le dicen? Sí, la De- cuarta de- pared, todo el tiempo hacemos rompimientos, sí. ah, ok. Y hay una interacción con el público. Que ya Sí, el teatro actualmente ya está más abierto a eso, ¿no? Ya no es tan convencional como antes. es que hay que buscar maneras porque también el público es diferente, ¿no? Y entonces, pues es necesario buscar formas, ¿no? Para acercarnos más al público. Y claro, hay público para todo, ¿no? Hay gente a la que le sigue gustando ir al teatro y ver una obra sin que los actores rompan la cuarta pared. No todo el público es así. Hay a quien le gusta que hablen contigo o que rompas las convenciones que normalmente tienes, ¿no? Entonces, ahora sí que no se puede decir nada en concreto sobre qué va a querer el público, ¿no? No somos magos, ¿no? Para saber lo que cada público quiere. Ah, ok, ok. Oye, ¿y cuál es, cuando tú empezaste a crear este espectáculo, digamos, cuál fue el móvil, cuál fue el hecho que dijiste, por aquí va? Mira, yo quería escribir sobre la persistencia de la memoria, ¿no? Yo tenía una idea sobre los recuerdos. Nosotros, la realidad o nuestra historia la construimos a partir de nuestros recuerdos. Y la pregunta que yo tenía es, bueno, ¿qué pasa si esos recuerdos que nosotros tenemos están alterados o adulterados? O sea, simplemente muchos de los eventos históricos que nosotros damos por hechos, pues tienen que ver por la visión, si quieres, a nosotros no solo a nosotros, sino a nuestros padres nos educaron en una visión como de revolución institucional, ¿no? Establecida desde el Estado y así nos enseñaron a percibir nuestra historia con nuestros héroes nacionales, con nuestras fechas, ¿no? Y entonces la historia moderna, o sea, de hecho dejó de estudiarse la historia, quién sabe por qué, ¿no? O sea, una cosa ahí como extraña, ya de hecho creo que ya no tenemos historia en las escuelas, ¿no? Como siempre la debió tener y siempre se debe de tener. De hecho, hay mucha gente que no entiende el por qué se enseña la historia y para mí es como, ¿por qué se enseña la historia? O sea, para mí es obvio, se debe enseñar la historia a fuerza, pero ya estas generaciones ya no lo ven como necesario. Entonces, de repente tú creces con libros, películas, referentes que te dan una visión de lo que es el mundo. Simplemente te lo puedo poner con las películas de James Bond, ¿no? Yo soy súper fan de las películas de James Bond, pero de repente veo las películas de James Bond y no puedo quedarme mudo ante el sexismo, el machismo, el imperialismo que hay. O sea, es una visión del europeo que domina al tercer mundo, a donde quiera que va. Y aunque siguen siendo películas entretenidas, no puedes hacer a un lado que también es una visión propagandística del imperio que hace ese tipo de películas, ¿no? Sin dejar de gustarme, pues me siguen gustando, pero es muy diferente verla en su momento. Mi mamá, me acuerdo, ¿no? O sea, mi mamá, o sea, los héroes son los de Estados Unidos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, que les tiren 5 bombas a los japoneses, ¿no? O sea, atómicas, ¿no? Entonces, si tú creces con esa visión de la historia, pues lógicamente vas a tener ahí algo extraño, o sea, no es que esté equivocado, pero tienes una visión muy parcial, ¿no? Y entonces, pensando en esto, dije, bueno, es que en realidad a lo mejor lo que nosotros recordamos como historia no es real, ¿no? Y se me ocurrió, me remití, pues, me fascina, yo soy pues, gente de teatro, entonces la época de Shakespeare me fascina, ¿no? Y esta época de Francis Drake, pues es increíble, ¿no? Y toda esta pasión que yo tenía por los piratas, esa fascinación, ese idealismo que yo tenía por los piratas europeos, que además tenían sus bases en las Antillas, ¿no? En América. Y entonces el tema de esos piratas me encantó y dije, bueno, ¿qué pasa si un pirata de esos trata de contarte su historia?
diciéndote que es un héroe, cuando en realidad es un canalla, ¿no? Y entonces él te cuenta todo como si fuera un héroe, pero sus mismas palabras te van hablando todas las canalladas que en realidad hay detrás de él, ¿no? Entonces, pienso que es una crítica como, no al imperialismo, pero sí es una crítica, normalmente tú cuentas una historia políticamente correcta pensando en la comunidad LGBT o en el feminismo, piensas en las minorías, ¿no? Pero ahora digo, a ver, vamos a hablar del, digamos, perdón por la expresión, por el blanco, rico, poderoso, privilegiado, ¿no? Y decir, aún así te estás quejando, pues vamos a reírnos de ti, ¿no? Y de ahí vino toda esta construcción. Además, pues tengo como, soy muy fan del cine, entonces me vino como esta idea de qué pasa si contamos esto usando referentes cinematográficos, quien nos pesque, ¿no? Porque tampoco se trata de explicárselos a todo mundo, ¿no? Claro, claro, y también hay esta cuestión que yo creo que se está cada vez volviendo más abismal, que es lo generacional, ¿no? No sé si ya te ha pasado a ti que te encuentres con gente más joven que tú, que les hables de cosas que tú viviste, que tú viste, que tú de alguna manera experimentaste en la vida y que ellos no tuvieron esa oportunidad, ¿no? Cierto, pero Porque ya el mundo cambió. Es como si me hablaran a mí de Dragon Ball o de la experiencia de Harry Potter, que ya no, a mi edad ya no me, ya, de alguna manera, yo la puedo comprender, pero yo no la vivo así, no pertenece a mi generación, no sí, pertenece siempre hay un a problema mi... generacional, ¿no crees? Me refiero a que las nuevas, o sea, siempre hay como una especie de choque generacional, ¿no? O sea, al final creo que uno se vuelve muy arrogante, o sea, creo que uno es muy arrogante cuando es estudiante. Si tú eres un estudiante de preparatoria o de universidad, eres muy arrogante porque crees que lo sabes todo, ¿no? Pero luego Ajá, también te llega una cosa con los años y tú con la experiencia que tienes, creo que vuelves un poco a esa arrogancia, ¿no? De decir, claro, yo lo sé todo por la experiencia, ¿no? Empíricamente te puedo demostrar que lo sé todo, pero creo que también o sea, deberíamos también como, me refiero a relajarnos, o sea, es inevitable, todos somos, al final seremos obsoletos, me refiero, por eso morimos, ¿no? Porque pues tenemos que abrirle paso a nuevas generaciones que traen su propia visión del mundo, ¿no? Te estoy hablando ahorita de libros, ¿no? Te estoy hablando de Salgari, por ejemplo, ¿no? O sea, quisiera yo hablar con un chico de 17, 18 años que es aficionado al TikTok, ¿no? Ponerme a hablar de las novelas de Emilio Salgari. Entonces, tendríamos un problema, pero también el problema sería mío, porque ese chico de 17 años de TikTok no está obligado a conocer las novelas de Emilio Salgari, ¿no? O sea, quizá sería necesario, porque es otra generación, porque a nosotros no nos tocó tener pantallas, ¿no? De nuestro teléfono las 24 horas del día conectados a Internet. A ellos sí, ¿no? Entonces, creo que nos toca a nosotros como tratar de, no lo vamos a lograr, eventualmente vamos a volvernos obsoletos, pero sí tratar de entender que en su momento, ¿no? Pues nosotros fuimos igual de pedantes y también despreciamos a nuestros mayores, ¿no? Y a las generaciones que estaban antes de nosotros. Esta lucha que hay ahorita que entre generación de cemento, generación de cristal, ¿no? O sea, eventualmente, o sea, si recordamos cuando nosotros teníamos 17 años, descalificábamos igual a las personas de 35, 40, 50 años. O sea, no, creo que es un poco como recordar cómo eras tú cuando tenías esa edad y decir, claro, o sea, yo me fugué de mi casa 2 veces, ¿no? Entonces, pues decirle a alguien que, oye, no, tienes que ser estructurado y tienes que tener un trabajo y de lunes a viernes y una familia, pues haría mal porque yo mismo soy un pésimo ejemplo de eso. Entonces, creo que se trata un poco de ser empático, pues, sin importar tu edad, tu experiencia, ¿no? Creo que todos tenemos cosas importantes que decir, no importa si tu medio es TikTok, no importa si son los libros, no importa si tienes 50 años, no importa si tienes 17, creo que todos podemos aprender de los otros y pues tenemos que estar muy abiertos porque eventualmente nos vamos a volver viejitos, cascarrabias, que creemos que lo sabemos todo, ¿no? Y la verdad es que no hay absolutos en el mundo, o sea, no los hay, o sea, sí, obviamente si tú te golpeas con una piedra te va a sacar sangre, pero eventualmente todos tenemos una idea diferente de lo que es la realidad y la vida y creo que es respetable, ¿no? Que todo el mundo se exprese como quiera y nos escuchemos, ¿no? Pero aquí lo interesante es que tú nos llevas a esta mirada, quizá un poquito arbitraria, pero también muy lúdica, muy divertida, de ver a un personaje que tiene mucho de mito, pero que es histórico, ¿no? Que sí tiene ciertas verdades y tiene
entre ellas, pues obviamente el que haya sido condecorado como Sir, que haya apoyado a la economía de su país y que haya sido un canalla, un criminal, ¿no? Con cierto, con cierta fortuna, con cierto, con esta cuestión de intocable, ¿no? Ya llegaba a casa, ya allí nadie le hacía nada, ¿no? Era un héroe, o sea, era un héroe en su casa, ¿no? Ajá, y de alguna manera también es una manera de estar viendo y recordando. Yo creo que no nada más es Emilio Salgari, ¿eh? A mí me parece que tu historia tiene mucho que ver como con estas novelas que se consideraban infantiles, que era como La Isla del Tesoro, Stevenson, ajá. ¿no? Ese tipo de cosas. Yo creo que hay muchas de esto de la aventura per se, que eso yo De creo acuerdo. que en todas las generaciones va a haber, ¿no? A todos los chavitos, por lo menos alguna vez se tienen que ir a la Marquesa a sufrir o a vivir la naturaleza, a palpar, o irse a otro lugar, ¿no? A Huasca o etcétera, ¿no? Sí, tienes razón, sí, la novela de aventura, ¿no? Y picaresca de siglo XIX y principios del siglo XX, tienes toda la razón, es muy acertado. Me acordé ahorita que mencionabas la Isla del Tesoro, pues me acordé de Tom Sawyer, ¿no? O me acordé de las minas del Rey Salomón, por ejemplo, El prisionero de Senda, ¿no? O sea, me estaba, Tartarín de Tarascón, ¿no? Entonces me estaba acordando de esa serie de novelas que, qué dicha, ¿no? O sea, en su momento lo veías como un asco, y ahora que lo estoy platicando, digo, qué maravilla que encontrabas todos esos libros en los puestos de periódicos, ¿no? Entonces, Ajá. ediciones ilustradas incluso, ¿no? Pero bueno, supongo que, insisto, cada generación es diferente y pienso que esta obra de teatro no toma el enfoque de las novelas, ¿no? Trata como de ser más contemporánea y de hablarle a la gente, pues con un lenguaje más contemporáneo, más actual, ¿no? Y lúdico, ¿no? Pero Sí. aquí me llama mucho la atención, es un espectáculo, ¿cuál es el rango para el espectador? Si estás poniendo marionetas, muchas veces uno piensa que la marioneta tiene que ver con niños, ¿no? No, Pero una persona de mi edad se puede divertir con un espectáculo de marionetas, ¿no? sí, Entonces, claro. sí, Por ejemplo, sí, Emanuel Márquez, por ejemplo, que es el actor de la ¿de introducción la del apuesta? tabaco, Ajá, sí, ajá. de la apuesta él es el actor, pues él es un experto en títeres, ¿no? Es uno de los titiriteros más reconocidos en América Latina y siempre es una discusión que nosotros tenemos, o sea, es falso que el títere solamente sea para niños, ¿no? Esa es una cosa que se hizo en México porque durante muchos años se usaron a los títeres como para difundir campañas del gobierno en escuelas y eventualmente pues eso se quedó así, como que los títeres eran para niños, pero claro que no, los títeres tienen una potencia muy grande para narrar historias, ¿no? Para narrar historias para todo público, o sea, no nada más para niños. Y en este caso me estás preguntando de qué rango. Yo creo que la obra la pueden ver personas adolescentes y adultos, no porque tengamos nada 3X dentro de la obra, sino por los mismos referentes que hay dentro de la obra. Me parece que es muy didáctico lo que se plantea para alumnos de secundaria y preparatoria, y pues ya un adulto con más conocimiento se podrá divertir o podrá entender más referentes, o alguien más culterano, ¿no? Que en educación, en historia, pues seguramente va a entender más referentes de estos, pero como el hilo conductor de todo esto es el humor, ¿no? El tono que elegimos, pues pienso que todo mundo se puede divertir por igual, ya lo hemos experimentado con el público al que nos hemos enfrentado, hemos tenido público de todo tipo y sí como que la mayoría de la gente piensa que es una obra divertida. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, pues ahorita para que la gente se acerque y pregunte acerca de estas presentaciones que empiezan a partir del miércoles 3 de abril en el Hormiguero, allí me decías que es en Gabriel Desde Mancera. 1539 en la Colonia del Valle, esto está en la alcaldía de Benito Juárez, en la Ciudad de México, obviamente. Esto está muy cerca de Félix Cuevas, tal vez es una mala referencia, pero estamos muy cerca de la agencia Galloso que está en Félix Cuevas y estamos como a 3 cuadras del metro Zapata. Entonces, las funciones son a las 8 de la noche, empezamos el
miércoles 3 de abril a las 8 de la noche y vamos a terminar el miércoles 15 de mayo también a las 8 de la noche. Entonces, el Centro Cultural El Hormiguero es un lugar muy bonito, tiene una cafetería, te puedes tomar un café o te puedes tomar una cerveza, lo que tú quieras, ¿no? Eres libre perfectamente y ahí mismo está la función y te digo, terminas a las 9:15 de la noche, ya se bajó el tráfico de la ciudad y ya puedes ir como más tranquilo a tu casa, ¿no? Entonces, pues nada, solamente tenemos 6 funciones, ¿no? De esta micro mini temporada, así que pues sería muy bueno que si quieren, ¿no? Se den una vuelta y nos visiten allá en la introducción del tabaco. Ah, muy bien, muy bien. Eso me parece bastante interesante. Y también, ¿cuáles son las redes? ¿Tienen redes, la compañía, tú, que nos puedas compartir? Claro, nosotros todavía somos como viejitos, ¿no? Entonces todavía nos movemos en Facebook. Entonces en Facebook tenemos una página que se llama Haruki Teatro MX, ahí publicamos todas las actualizaciones. Tenemos un sitio específico para la introducción del tabaco, que así se llama, la introducción del tabaco, también en Facebook. O si quieren, ¿no? Nos pueden buscar en Instagram como Haruki Teatro MX también, ¿no? Y ahí subimos también todas las publicaciones, fotos, videos, promociones, ¿no? Vamos a tener durante la temporada 3x2, vamos a tener 2x1, vamos a tener 30% de descuento, pero todo eso lo publicamos en nuestras redes sociales para que se den una vuelta. O si no pueden comprar el boleto directamente en El Hormiguero, pueden comprarlo a través de Boletópolis, que es una plataforma de venta de boletos, no solamente de teatro, sino de muchos espectáculos online, ¿no? Que es pues muy segura, ¿no? Las transacciones son seguras y ahí pueden reservar sus boletos con anticipación. Ah, perfecto, perfecto. Oye, ¿y qué significa Haruki? Bueno, obviamente tiene que una referencia con lo japonés. Sí, obviamente, bueno, Haruki Murakami, ¿no? O sea, yo estaba leyendo, cuando empecé a escribir el texto que le da origen a este grupo, estaba leyendo yo una novela de Haruki Murakami. La obra se llama Haruki, de hecho así se quedó y por eso le pusimos así a la compañía. Y entonces se lo puse como título de trabajo justamente a la obra de teatro. Y ya que estaba tan avanzada la obra, pues así se llamó uno de los personajes, de hecho se llama Haruki, ya que le habíamos dejado el nombre de Haruki, le gustó tanto a la compañía cuando leyeron la obra que dijeron, no, déjale el nombre de Haruki, y nos fue también, es una obra muy emotiva que estrenamos en 2011, que decidimos ya cuando nos constituimos como grupo, pues ponerle Haruki Teatro. Y sí tiene mucho que ver con Japón, la mayoría de los textos que hemos estrenado para niños, no es el caso de la introducción del tabaco, por ejemplo, 16 bits, Asimov, que vamos a cumplir 10 años en cartelera con esa obra, por ejemplo, Haruki, por ejemplo, Brigada Roja, pues todas son obras basadas en anime y en manga japonesa o en la cultura japonesa, ¿no? Entonces sí, como que el nombre ha determinado un poco la guía de hacia dónde se mueve nuestro trabajo. Ah, y los títeres con los que trabajamos, siempre trabajamos con títeres de inspiración japonesa, entonces, pues es difícil negar esa influencia. Ah, ok, ok. Oye, pero en la escena tú también apareces con Emanuel Márquez. Fíjate que ha sucedido, estamos explorando que suceda, que estrenamos pasado mañana y todavía estamos a la hora de adaptarlo. Yo aparecía como un personaje ahí virtual, una especie de Dios, ¿no? Que está con su micrófono interviniendo cada vez que Francis Drake hace algo que no le gusta, ¿no? O sea, que cada vez que Dios hace algo, cada vez que Francis hace algo que Dios no le gusta, pues Dios se mete, ¿no? A meterle el pie y dificultarle las cosas. Entonces, pues eso es lo que hacía mi participación en la obra. Voy a seguir haciendo lo mismo, aunque no directamente como actor, sino es mi voz ahí, estoy como un micrófono, estoy como un director de escena ahí presente para que la gente lo vea de esa manera, un poco de juego teatral, ¿no? Dentro de la obra. Ah, ok, ok. Una conciencia Ajá. que, que le rebate al personaje. Es que es amnésico, ¿sabes? O sea, Francis Drake está teniendo un severo problema de memoria, entonces de repente no sabe lo que está diciendo, y entonces Dios tiene que venir a intervenir y decirle, oye, ¿de qué estabas hablando? Oye, ese no era el tema, ¿no? Y es como un poco regañado Francis Drake, ¿no? Muy bien. Es el José Vasconcelos en la escena del Palacio Nacional con Madero y friegue a Villa porque no sabía mover ¿cómo se llama? La cuchara y el tenedor y que no sé qué, ¿no? A veces los directores somos así con los actores, ¿no? Entonces creo que es una alegoría como muy adecuada.
Ah, muy bien, pero eso también es así como que forma parte de la misma naturaleza y puede ser un acierto para el atractivo de la obra, ¿no? La obra en sí, ¿cómo la pones? ¿Como farsa, comedia, Pero sí, drama? digamos que digamos que en lo tradicional de géneros, sí yo diría que sí es una comedia, ¿no? Quizá me iría más a una farsa cómica, ¿no? O sea, llamémosle de esa manera. Entonces creo que sí está más cerca de eso. Aunque es un problema, ¿no? Porque en la actualidad todos escribimos híbridos, ¿no? Entonces como que los géneros puros se han ido un poquito en desuso. Ajá, y es por lo mismo que estabas tú diciendo del público, ¿no? La misma sociedad, cómo se está desenvolviendo. Así es, sí. Entonces, es que el cine ha mediado, o sea, como ha ido educando mucho los gustos de la gente en el último 1896, ¿no? Que atribuyen el inicio del cine. Entonces, en los últimos casi 130 años, pues la gente se ha educado a las formas de contar historias que tiene el cine. Y en el cine, pues no hay tampoco géneros puros, ¿no? Son puros híbridos y tienen ahí como sus tonos, ¿no? Característicos, y la gente está muy acostumbrada a eso. Se lo puedes ver en las películas coreanas, por ejemplo, actuales. Ajá. Parasite, ¿no? Parásito que de repente parece una comedia, pero no lo es. O sea, juegan mucho con esa hibridación que hace 50 años hubiera sido un error, ¿no? Pero ahora estamos hablando de pues, nuevas maneras de contar historias y creo que en el teatro estamos haciendo lo mismo. Ah, ok, ok. Oye, y entonces eres fan de Haruki Murakama? Murakami, sí, 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 ha sido, pues sí, lo leo de vez en cuando, y además en aquella época de mi vida coincidió, ¿no? Me estaba acordando, pues, por ejemplo, de Kafka en la orilla, por ejemplo, ¿no? O Sputnik, mi amor. O el caso, pues, de la novela concreta de la que te estoy hablando, ¿no? De IQ 84, 1Q84, ¿no? Que también es, pues, es un novelón de este tamaño, ¿no? Y, pues, es un autor muy, ya sabes que cada año los memes del premio Nobel son dedicados a Haruki Murakami, ¿no? Que los fans siempre esperan que le den el premio, ¿no? Y no se lo dan, pues, pero hay mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál es la prisa? Ajá, ajá. Lo mismo pasó con Bob Dylan, ¿no? Creo que se llevaron como 15 años que aparecía su nombre, que podía estar seleccionado hasta que le dieron el premio Nobel, Sí, ¿no? Borges, por ejemplo, nunca le dieron un Nobel, ¿no? Y bueno, creo que tiene que ver con una cosa política, pero tiene una obra lo suficientemente sólida que pues lo avalaría para un premio de esa naturaleza, ¿no? Sí, sí, sí. Igual en México alguien como Alfonso Reyes, ¿no? Por ejemplo, el mismo Carlos Fuentes, más allá que estemos o no de acuerdo con su línea política, pues tuvo suficientes méritos como para ser, digo, si Vargas Llosa lo tuvo, ¿no? Con gran escritor, ¿no? Pues creo que Carlos Fuentes también tenía méritos, ¿no? Sí, Carlos Fuentes era después de Octavio Paz, ¿no? El segundo mexicano que tenía más presencia en el extranjero, que también había ganado el premio Sofía, el Príncipe de Asturias, no sé si el Quijote, el Cervantes, un rollo así. Había ganado varios premios, igual que Octavio Paz, ¿no? Sí, al final, como Este, siempre, los premios son subjetivos, ¿no? Y entonces creo que ajá. en el tema de Murakami, pues le gusta a muchísima gente. Entonces, eso creo bueno, mira, con lo que vende Murakami como escritor, creo que, o sea, yo sé que es una cosa de ego que te den el premio Nobel, ¿no? Pero pues es un autor muy reconocido, ¿no? Vende muchísimo, ya ha tenido premios de todos lados. Y además es muy influyente, habla mucho de lo que somos ahora, ¿no? En el presente. Digamos, lo que es la cultura, es muy visionario Murakami porque normalmente va como 4 o 5 años en el futuro de lo que van a ser como las tendencias sociales, ¿no? De cómo es la historia como de la soledad y de la depresión, ¿no? Un poquito que estamos muy imbuidos en eso en estos tiempos. Entonces creo que ese es uno de los méritos que tiene Murakami, pero insisto, no a todo el mundo le gusta, ¿no? Entonces, como tus autores, ¿no? No a todo el mundo le gustan tus autores. Claro, claro. Oye, y entonces, ¿cómo podrías definir el tipo de teatro que tú estás haciendo? Pues mira, yo siempre parto me gusta creer, por eso me gustan los títeres, creo que el teatro que más me gusta de lo que yo veo en México es el teatro de títeres, tienen como muchas posibilidades visuales, temáticas, escénicas, son muy arriesgados, de repente me parece que durante muchos años en el teatro mexicano estuvimos enfermos de realismo, ¿no? Entonces,
Mi alternativa es como experimentar. ¿Cómo lo definiría? Pues sinceramente es un problema más bien como de críticos teatrales, ¿no? Pero creo que me gusta creer que doy como una experiencia poco convencional. Me gusta explorar con la ciencia ficción, me gusta la fantasía, me gusta jugar con los tiempos. Creo que como he sido guionista, ¿no? Durante algunos años, creo que estoy un poco contaminado por las estructuras, por la manera de contar historias en el guión para medios audiovisuales, y entonces eso hace que de repente el teatro que escribo sea como más cinematográfico que teatral, ¿no? Y lo cual es un problema en unos casos, pero en la mayoría, bueno, a mí me gusta, y como tú eres tu primer público, entonces pienso que es un teatro que explora como mundos que no tienen que ver tanto que ver con el realismo, ¿no? El multiverso ya lo estás instalando en multiverso, ¿sería? Pues ¿Podría ser? hemos jugado un poco pues con diferentes realidades que conviven al mismo tiempo, pero en este mismo momento, pues hay muchas personas que están experimentando con diferentes maneras de contar historias. Me refiero, ya no es solamente la historia, sino usas el multimedia, usas el internet, usas los videos, o sea, ya hay una serie como la manera como se cuentan las historias en los videojuegos, o sea, y hay muchos dramaturgos que están experimentando con esas tecnologías, y ahorita suena como una cosa rara, suena como algo experimental, pero no sabemos si en 5 o 6 años se imponga y todos estemos escribiendo de esa manera, ¿no? Claro, claro. Muy bien, muy bien. Oye, pues ya estamos llegando al final de la transmisión y la verdad, pues te agradezco mucho. Creo que ha sido muy fluido todo lo que hemos estado platicando y todo eso. Y me parece muy interesante la propuesta. ¿Quieres volver a invitar a toda la gente que vea este streaming en Face Live y invitarlos? 3 de abril es importante en El Hormiguero, etcétera. Pues nada más, gracias a toda la gente que se chutó toda esta entrevista. Muchas gracias por escuchar. Y pues nada, la invitación está abierta para que vengan a vernos al Hormiguero, la introducción del tabaco, o decimos la vida en una fumada, o sea, es como el subtítulo de la obra. Es una comedia un poco disparatada. Si conocen lo que es el cine de Monty Python o lo que eran los hermanos Marx, ¿no? Pues nos vamos a encontrar con esas ideas disparatadas, ese humor irreverente, ¿no? Con Emanuel Márquez, que es un gran actor y que además es una gran persona de teatro. Y bueno, es un unipersonal singular. Lo que sí les puedo garantizar es que pues se van a encontrar con algo singular que muy probablemente no se habían topado antes, ¿no? Entonces, vengan a vernos. Estamos a partir del 3 de abril, miércoles a las 8 de la noche, a partir del 3 de abril y hasta el 15 de mayo en el Centro Cultural El Hormiguero, que está ubicado en Gabriel Mancera, 1539, muy cerca de Félix Cuevas, muy cerca del Metro Zapata. Entonces, pues vengan, se la van a pasar bien con nosotros. Muy cerca del hospital, ¿no? Que está El allí, 20 de noviembre, el 20 de noviembre también queda cerca. de las tortas de Don Polo y de Galloso, ¿no? Decías. Ahí están, sí, también, sí, y muy sabrosas. Si quieren, después de ver la obra, pues se pueden ir a comer unas tortas o antes o ahí mismo en la cafetería del Hormiguero, porque también hemos comido muchas veces ahí ensayando y también cocinan muy sabroso. Ah, muy, muy bien, muy bien. Esta pregunta va a ser así como que la de sacada de la manga, sin espolear de todo lo que hemos hablado, que se quedó allí, que es necesario decir acerca de esta puesta introducción para el tabaco. Pues mira, la introducción del tabaco, pues es un trabajo que estamos haciendo, digamos, por nuestras pistolas. O sea, esto es posible gracias a que pues, no nos han aceptado ni en el INBA, ni en el Helénico. Entonces, lo que les puedo decir a ustedes es que somos un grupo totalmente independiente y estamos a contracorriente, por supuesto, como el 90% de la gente que hace teatro en este país, ¿no? Y entonces, pues nada más, no es implorarles, pero es decirles que lo que les estamos presentando pues es un trabajo muy honesto, es como vemos el mundo, es como lo creemos, estamos siendo políticamente incorrectos, vamos en contra de modas, tendencias, vamos en contra un poco incluso
pues esa necesidad de hacer teatro para gente bien portada, correcta, que usa lenguaje inclusivo en todos sus mensajes. Entonces, en ese sentido, pues los estamos invitando a que vengan a ser un poco irreverente con nosotros y que se rían de esa corrección política, esa camisa de fuerza que muchos sentimos que nos están imponiendo desde las instituciones culturales. Ah, muy bien, perfecto. Pues eso, yo creo que con esto nos podemos quedar tranquilamente y hay que recordar esta época de los cigarros, de las pipas y de los vapeadores, ¿no? Que también están allí con el dedo, el señalamiento de que son malos, son perjudiciales, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de vicio, la humanidad ha puesto allí el dedo en la llaga, ¿no? Lo hizo con el whisky, con el brandy, con el tequila, con el mezcal. O con las minifaldas, Ajá, o sea, hay muchas cosas y bueno, pues, y la humanidad sigue, ¿no? Y la humanidad sigue. y aquí Oye, pues seguiremos, aquí seguiremos. Muy bien, Irán. Pues yo te agradezco mucho. Ha sido una, pues, plática bastante solvente, bastante interesante y mucho éxito que ahora sí, rómpete una pierna y que tengas mucho éxito en esta, ¿qué sería? Pues, la segunda temporada de esta Sí, sí, apuesta, así es. introducción al tabaco, ¿no? Así es. Entonces, no, pues gracias a ti, pues date una vuelta cuando puedas, ¿no? Siempre serás bienvenido. Muy bien, perfecto. Pues te agradezco mucho y así será. Bueno, esto ha sido este Neorama en el Night Night Light Show que hacemos en Neorama. Y bueno, el invitado es Irán Molina. Síganlo en sus redes y vayan a ver la obra que está muy atractiva, ¿no? Para estas cuestiones escénicas nuevas que se están dando. Muchas gracias, muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego.